Hoy abrimos un caso, uno de esos que dan que pensar, el del apóstol Pablo y su verdadero papel en la historia del cristianismo. Porque, según el análisis que vamos a desgranar, es posible que Pablo no fuera solo un transmisor, sino el auténtico arquitecto de un mensaje completamente nuevo. Bueno, vamos directos al meollo del asunto. Fijaos bien en esta pantalla, porque aquí está la clave de todo. A un lado, Jesús en Mateo diciendo que de la ley no se tocará ni una coma. Al otro, Pablo en Romanos, afirmando que Cristo es directamente el fin de la ley. Un choque frontal, y esta tensión, esta es la chispa que enciende toda la investigación. Entonces, ¿quién es el protagonista de este giro de guión? Pues sí, Pablo de Tarso. La tesis del autor es bastante clara. Él no se limitó a seguir los planos, no. Cogió y diseñó un edificio completamente nuevo, alterando de forma radical la idea original. Y aquí es donde la historia de Pablo se pone realmente interesante. Ojo, que no hablamos de un seguidor de primera hora, hablamos de alguien que se dedicaba a perseguirlos. Su cambio radical no vino de un encuentro cara a cara, sino de una visión en el camino a Damasco. Una visión que, según él, lo transformó por completo. Y si alguien piensa que su influencia es menor, que se fije en este dato. Es brutal. Más del 50%. Se dice pronto, ¿eh? Según el análisis, más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento son suyos o de su discípulo Lucas. Su voz no es una más en el coro, es, en gran medida, la voz solista. Venga, pues vamos a ponernos la gabardina de detective. Es hora de examinar las pruebas que presenta el autor para sostener una afirmación tan potente. La de una posible falsificación doctrinal. Nada menos. Primera prueba sobre la mesa, la que el autor llama prueba A, el pacto eterno. El punto de partida es este. Había un pacto, uno que el Antiguo Testamento califica de inquebrantable, de perpetuo. Y la acusación es que Pablo, por su cuenta y riesgo, decidió anularlo. Y aquí tenemos la base de esa prueba. La cita del Génesis es clarísima. Ojo a la palabra perpetuo. Su señal física era la circuncisión. Entonces, el razonamiento del autor es bastante directo. Si Pablo dice que eso ya no hace falta, no está matizando nada, está yendo en contra de algo definido como eterno. ¿Cómo puede algo perpetuo, de repente, caducar? Esa es la gran pregunta que se plantea. Seguimos con el caso. Prueba número 2. Y esta toca un tema central. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salvación? Porque según este análisis, el concepto original y el que nos ha llegado a través de Pablo no se parecen demasiado. Y es que el cambio es radical, fijaos. Por un lado, la expectativa que se recoge en Lucas. Una salvación muy terrenal, muy política, liberarse de nuestros enemigos. Por otro, la propia decepción de los discípulos, que esperaban un redentor para Israel, en el aquí y el ahora. La tesis es que Pablo coge todo eso y lo reconvierte. Lo eleva a un plano espiritual. Ya no se trata de liberar a un pueblo de sus opresores, sino de salvar el alma del pecado. Venga, tercera prueba. Y esta es delicada, porque toca el linaje, algo absolutamente clave en las profecías. Y sí, aquí el autor ve otra contradicción, que cuanto menos chirría bastante en los escritos de Pablo. Pablo lo dice bien claro en su carta a los romanos. Jesús es descendiente de David según la carne. Y aquí es donde el autor lanza la pregunta del millón, y con razón. A ver, si la doctrina defiende un nacimiento virginal, o sea, sin padre biológico, ¿cómo es posible que descienda según la carne de David? Es que las dos cosas a la vez parece que no cuadran. Pero la cosa se complica. El análisis acusa a Pablo de tener, digamos, una doble vara de medir. Por un lado, usa el argumento de nacer según la carne para quitarle validez al linaje de Ismael. Pero claro, luego vas a la genealogía que presenta Mateo sobre Jesús y te encuentras a mujeres como Tamar, Rahab, Betsabé, cuyas historias son, por decirlo suavemente, muy carnales. La pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué ese argumento sirve para descartar a unos y a otros no? Cuarta prueba. Y esta es potente. La profecía que no se cumplió. Vamos a hablar de una de las ideas más fuertes de Pablo, la segunda venida de Cristo. Y no en un futuro lejano, no, sino ya, en su propia generación. Según el autor, esto fue un error de cálculo monumental. La clave está justo ahí. Nosotros, los que vivimos. No dice los que vivirán, se incluye a sí mismo, a la gente que le está escuchando. Y claro, el análisis es demoledor. Pasa esa generación, nadie se ha arrebatado en las nubes y la profecía pues no se cumple. El autor sostiene que esto obligó a hacer malabares teológicos para posponer ese regreso a una fecha sin determinar. Y llegamos a la última prueba, la prueba E.
Y esta, según el autor, es la epístola humeante. Es casi una confesión de puño y letra. Tiene que ver con lo que el propio Pablo dice sobre la verdad y la mentira. A ver, la frase es tremenda. Si por mi mentira la verdad de Dios se hizo más evidente para su gloria, ¿por qué se me juzga como pecador? Para el autor, aquí no hay dobles lecturas. Es una justificación en toda regla de que el fin justifica los medios, incluida la mentira. Y claro, si esto es así, argumenta, ¿cómo podemos fiarnos del resto de lo que escribió? Bueno, pues si ponemos todas estas piezas sobre la mesa, el pacto anulado, la salvación redefinida, el linaje contradictorio, la profecía fallida y hasta la justificación de la mentira, la conclusión a la que nos lleva el autor es bastante directa. Y la pregunta es muy de fondo. ¿Lo que hizo Pablo fue continuar un mensaje o en realidad fundar algo totalmente nuevo? El resumen de la transformación paulina es contundente. Primero, anula un pacto que se decía perpetuo. Segundo, decreta el fin de la ley, justo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Tercero, convierte la salvación política en algo espiritual e individual. Y cuarto, anuncia una segunda venida que nunca llegó. Según el autor, esto no es un retoque, no es una reforma, es empezar de cero. Y para rematar, el autor saca un último dato, uno de esos detalles llenos de ironía. Saulo se cambia el nombre a Pablo. Y resulta que Paulus, en latín, significa pequeño o el menor. El análisis lo conecta directamente con aquella advertencia de Jesús en Mateo sobre que quien quebrante el más pequeño de los mandamientos será llamado precisamente el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Coincidencia? Bueno, cuanto menos, da que pensar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la madre de todas las preguntas en este tema. Si el mensajero decide reescribir la carta por el camino, ¿podemos seguir diciendo que el mensaje que llega es el original? Dicho de otra forma, si se altera el mensaje, ¿de verdad se llega al mismo destino? Ahí queda eso.